En este ejemplo vamos a hacer el uso de las diferentes funciones para contar los datos de este rango de celdas. Estas funciones pertenecen a la biblioteca de funciones estadísticas y son la función contar, contar.blanco, contar.sí, contar.sí.conjunto y contará. Empecemos. Antes de aplicar las funciones, vamos a crear los nombres definidos para estos rangos de celdas, de manera que luego los podremos utilizar en las funciones que vamos a aplicar. Para crear los nombres definidos de todo este rango de celdas, vamos a seleccionar todas las celdas y desde la pestaña Fórmulas nos dirigimos a la opción Crear desde la selección. En este cuadro de diálogos vamos a dejar solo con check a fila superior. Damos clic en Aceptar. De esta manera, hemos creado los nombres definidos especialidad, nota, participante y sección, que vienen a ser la primera fila de cada una de estas columnas. Y por lo tanto, cuando quiera utilizar este rango de celdas, solo tendré que hacer uso de su nombre definido. Ahora vamos a empezar por aplicar la función contar. Para responder a la pregunta ¿cuántas notas están registradas?, debo aplicar la función contar. Escribo signo igual y la función contar. Esta función contar me va a contar las celdas que tienen valores numéricos y el rango de celdas nota, al que hemos denominado notas, que es todo este rango de celdas, tiene justamente valores numéricos. Así que si aplico esta función, voy a obtener la respuesta a esta pregunta de cuántas notas están registradas. Para la siguiente pregunta, que dice cuántos participantes están registrados, aplicaré la función contará. Esta función me va a contar las celdas que tienen datos, no importa si son datos numéricos o datos categóricos. Por eso, puedo utilizarla para contar el rango de celdas de participante, que es este rango de celdas que tiene los nombres, que son valores categóricos, de los participantes. Cuando aplico esta función, entonces tengo el dato total. Así que para esta primera pregunta, también hubiera podido aplicar la función contará, ya que la función contará me va a devolver el número de celdas que contienen datos. No importa si son datos numéricos o son datos categóricos. Pero para esta pregunta, de cuántos participantes están registrados, no podría utilizar la función contar, porque la función contar solamente me va a contar las celdas que tienen valores numéricos. Veamos, si yo aplico contará, en esta celda voy a tener exactamente el mismo resultado. Y si yo aplico contar, la función contar, en esta celda, no voy a tener el dato que quiero. Así que volveré a aplicar contará y también en esta volveré a aplicar contar. Para la siguiente pregunta, ¿cuántos participantes son de la especialidad de comercio electrónico? También debo aplicar una función que me cuente los datos de las celdas, pero de las celdas que coincidan con cierta condición. Para eso, debo aplicar la función contar.sí, porque la función contar.sí me va a devolver el número de celdas que coinciden con una condición dada. Aplico esta función y observo que tiene dos parámetros. El parámetro rango es el rango de celdas que contiene al criterio. El criterio es la condición. La condición para este ejemplo es que sea de comercio electrónico y el rango que tiene esta condición es el rango especialidad. Así que acá colocaré especialidad, punto y coma para pasar al siguiente parámetro que es criterio. El criterio es comercio electrónico. Podré escribirlo entre comillas o como lo tengo
en este lado superior derecho voy a seleccionar la celda que coincide con la condición que me están solicitando, que en este caso es comercio electrónico. Cierro paréntesis y presiono Enter. Esto quiere decir que hay 7 participantes que son de la especialidad de comercio electrónico y son justamente estos 7 participantes. Para la siguiente pregunta dice, ¿cuántos participantes son de la especialidad Administración Comercial y pertenecen a la sección A? Para resolver esta pregunta aplicaré la función contar.si.conjunto. La función contar.si.conjunto me va a devolver el número de celdas que coinciden con un determinado conjunto de condiciones dadas o criterios. Es decir, que si yo tengo más de una condición, si tengo más de un criterio, entonces ya no podré utilizar contar.si, sino que deberé utilizar la función contar.si.conjunto. Esta función, contar.si.conjunto, tiene como primer parámetro el rango o criterios 1, que es el rango de celdas que contiene el primer criterio. Si el primer criterio es administración comercial, ese criterio se encuentra dentro del rango especialidad. Por lo tanto, este parámetro es el parámetro especialidad. Punto y coma, y el criterio 1 es administración comercial. Podría poner el texto entre comillas o seleccionar una celda que contenga el valor de ese criterio, administración comercial. Punto y coma y he pasado al tercer parámetro, que es el rango de criterios 2, es decir, el rango que contiene al segundo criterio. Y el segundo criterio es que sea de la sección A. Ese rango de celdas entonces es el rango sección, que lo hemos denominado sección. Punto y coma, y ese criterio 2 es que sea A. Así que selecciono la celda que contiene el valor de ese criterio. Cierro paréntesis y esa sería toda mi función contar.si.conjunto. Presiono Enter y ya tengo la respuesta. Es decir, que hay 3 participantes que son de administración comercial y que además pertenecen a la sección A, que para este ejemplo serían esta celda y esta celda. Y ahí está la cuenta de 3. Son de la especialidad administración comercial y también son de la sección A. Cumplen con los 2 criterios o condiciones dadas. Para la última pregunta, que dice ¿a cuántos participantes no se les ha registrado la sección? Utilizaré la función contar.blanco. Contar.blanco me devuelve el número de celdas que no tienen un valor especificado. Y es justamente lo que quiero lograr de este rango de celdas que lo hemos denominado sección. Cierro paréntesis. Y ahora tengo el dato 2, que son estas 2 celdas que no tienen ningún valor. Así entonces, hemos aplicado las diferentes funciones que nos cuentan el número de celdas de acuerdo con lo especificado.